Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el canal, bienvenidos a otro stream y café de Hablemos de Libros, específicamente del libro Introducción a la Prehistoria, la evolución de la cultura humana. Este libro es de los autores, J. M. Fuyola, Piricot, J. Nadal Lorenzo, J. Daura Luján, FX OMS Arias. La verdad, pues eso lo dice en la portada del libro. Este libro lo empecé a leer el 6 de este mes, julio, y lo terminé el 29 de este mes, es decir, hoy. Y son 307 hojas, parecería mucho, la verdad a mí un libro de 300, 400 hojas me parece como lo normal. Eh, pues de los libros que voy leyendo en el tiempo están como por esas hojas, entonces ya me he acostumbrado a la lectura de esa cantidad de hojas y me parece que es normal, es pequeñito el libro. Pero bueno, la cuestión es que este libro es uno de esos libros que uno empieza a leer y lo empieza a devorar. Sí, es como si uno hubiese tenido hambre durante una semana y le ponen un plato de comida al día siguiente. Bueno, exagerando, ¿no? O sea, exagerando el hambre. No sé si una persona alcance a estar viva una semana sin comer nada, pero bueno, exagerando el hambre, es un libro que lo empieza uno y cada vez se pone más interesante. Y como que uno no lo quiere soltar sino hasta terminarlo. Un breve paréntesis en este momento y es que pues Stream y Café Hablemos de Libros es una parte del proyecto Señor Science, que es la parte documental, es la parte en la cual me documento de diferentes periodos o de diferentes épocas de la historia para mi proyecto Señor Science, que pretende, entre muchas cosas, contar la historia de el universo, la historia de la Tierra y la historia de los seres humanos. Para eso, en mi canal principal, Señor Science, encontrarán una lista de reproducción que se llama Escarbando la Historia y ahí estoy haciendo todo ese recorrido por la historia. Ahorita voy en la historia de la Tierra, pero me estoy adelantando un poquito para contar la historia de los homínidos, y para contar la historia de la especie humana, iniciando por lo que es la prehistoria, este periodo tan grande de la historia que es la prehistoria. Y este libro es fundamental. Este libro tenía que leerse y tiene que releerse el libro. Bueno, básicamente el libro se divide tengo aquí el libro para guiarme un poco, el libro se divide en 6 capítulos, el libro está en digital, en la biblioteca eh, Luis Ángel Arango aquí en Bogotá. Personas que tienen una membresía en la biblioteca Luis Ángel Arango pueden acceder a este libro digital. A este libro lo pueden buscar en el catálogo de libros y ahí encontrarán el libro en digital. Así lo leí yo lo leí en digital. Y creo que a veces la misma biblioteca lo tiene en físico, entonces si pueden acceder. Obviamente esto es para personas de Bogotá, Colombia, pero pues pueden ir a su biblioteca más cercana y ahí encontrar los libros. Este libro supongo que debe estar en varias bibliotecas. Pero bueno,
El libro se divide en 6 capítulos y aquí en digital están los capítulos. Tengo la tabla de contenidos y cada capítulo tiene subcapítulos o sus apartados distintos, sus apartados eh, correspondientes a cada uno de los subtítulos del libro. La cuestión es que el capítulo 1 es una aproximación epistemológica y metodológica. Es una introducción muy completa y está en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que lo puede entender cualquiera. Entonces, el capítulo 1 de esa aproximación epistemológica pues empieza con la pregunta de qué es la prehistoria, o sea, qué se considera este periodo de los seres humanos, la prehistoria. Una breve historia del estudio del pasado prehistórico de la humanidad, de los inicios a la actualidad, cómo se empieza a investigar este periodo, porque si bien la prehistoria es un periodo extenso, la prehistoria va de 2.500.000 años hasta el 3.000 algo, antes de la era común, con la aparición de la escritura. Hay diferentes autores que mencionan que no se puede poner esa barrera tan fija entre la prehistoria y la historia. La barrera que divide la prehistoria de la historia es la escritura, es la aparición de la escritura, la invención de la escritura. Todo lo que es histórico tiene presencia de escritura y todo lo que es prehistórico, pre antes de la historia, no contiene este invento, ¿no? Que es la escritura. Entonces, bueno, el libro en este primer capítulo empieza a hacer una aproximación de cada una de las ciencias que estudia la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, la arqueología, los métodos de la prehistoria, cómo es el descubrimiento, cómo es la excavación, cómo es el trabajo de laboratorio y la exposición de los resultados, otras especialidades de la arqueología. Entonces, si quieren saber un poco sobre la arqueología, esta introducción los puede guiar un poquito. Entonces, claro, el descubrimiento o sea, ¿cómo se hace el descubrimiento? ¿Cuál es el trabajo previo que se hace para después empezar a excavar un territorio? Eso no es como, listo, voy a salir con una pala y voy a empezar a excavar en un hueco aquí debajo de mi casa a ver qué me encuentro. No, eso tiene un tratamiento, eso tiene un estudio previo, ¿no? Entonces es muy interesante este primer capítulo. El segundo capítulo tiene que ver con la contextualización geoambiental de la prehistoria. Recuerden que en esta, o sea, el clima de la época de hace 2.500 millones de años que empieza más o menos la prehistoria, eh, es un clima totalmente diferente al actual. Y entonces hablaríamos de unos periodos como son el Pleistoceno, el Holoceno, el Antropoceno. O sea, hablaríamos de periodos geológicos, de periodos de épocas geológicas, perdón. eh, y entonces en el segundo capítulo habla del Pleistoceno. Este segundo capítulo habla del Cuaternario, que es ay, espere. La era, él es el Cenozoico, el periodo cuaternario, la época que ahí estaría el Pleistoceno y el Holoceno, ¿sí? Del cuaternario.
Y bueno, aquí habla de al respecto de eso. En el tercer capítulo tiene que ver con los primeros pasos, los homininos y los humanos durante el Pleistoceno. Aquí habla un poco de Ardipithecus, Sahelanthropus, ah, eh, eh, bueno, Australopithecus, Homo habilis. Por ejemplo, en el capítulo 3, un subcapítulo dice la aparición de los homininos y las primeras formas, Australopithecus. Los primeros representantes del género Homo, entonces sí habla del género Homo, sobre el instrumento prehistórico, la industria lítica, sí, o sea, las herramientas de piedra que empiezan a crear estos homininos. Entre ellos, por ejemplo, se decía anteriormente que Homo habilis había sido el primer ser humano, el primer Homo que había utilizado herramientas de piedra, o sea, había fabricado herramientas de piedra. Pero en este libro ya se empieza como a discutir que se han encontrado restos de Australopithecus con industria lítica, ¿no? Industria lítica, lítico quiere decir piedra, de industria lítica. Y algunos autores dicen, no, esto entonces ya era homo habilis, otros dicen, no, tiene características y rasgos específicamente de, de Australopithecus. Los homínidos salen de África, los neandertales, la población euroasiática, la aparición de la expansión de los humanos anatómicamente modernos, el paleolítico superior, las manifestaciones artísticas del paleolítico superior. El capítulo 3 es el más extenso. Y ahí habla del proceso, o sea, de la evolución humana, ¿no? De los diferentes homininos que hacen parte de la evolución humana. Eh, Aquí este cuarto capítulo habla de las implicaciones de la nueva fase climática del Holoceno, porque, bueno, también aclara los autores, porque son varios autores, aclaran que la cuestión de los diferentes periodos de la historia geológicos, eh, pues se caracterizan por un cambio, a veces se caracterizan por un cambio distinto en el, clima. ¿Sí? El Pleistoceno era más frío. El Holoceno es uno de los climas más cálidos. Por eso algunos autores, por ejemplo, proponen que ya no estamos en el Holoceno, sino que estamos en el Antropoceno, porque el ser humano ha acelerado el cambio climático, ha acelerado ese cambio climático del Holoceno con la actividad humana. Entonces, por eso dicen algunos autores que hemos entrado en otro, en otra edad, en otra época eh, climática, que es el antropoceno. Entonces habla de la situación climática del Holoceno. Los últimos cazadores, recordemos que los primeros, ya cuando se extinguen todos los homininos y aparece Homo sapiens en el planeta, este Homo sapiens va a ser un cazador y recolector. Es decir, va a ser nómada, va a caminar por, por el mundo, por los territorios hasta posteriormente asentarse
en diferentes territorios y bueno, este libro tiene que ver con con los periodos con las edades de piedra y de los metales. Aquí se empieza a hablar de las edades de piedra, el paleolítico, mesolítico, neolítico. Habla de una subdivisión del periodo paleolítico, del final del paleolítico, que tiene que ver con el epipaleolítico y el mesolítico europeo. Aquí el autor empieza a aclarar que va a estudiar la prehistoria específica de Europa, ¿no? A veces nombra algunos acontecimientos que suceden en otros lugares del planeta. Claro, recoge información del Medio Oriente, en un momento habla de la prehistoria en América y de algunas características de varios puntos del planeta. Los cazadores y recolectores históricos. El capítulo 5 tiene que ver con el neolítico. Recordemos que o sea, está el paleolítico, mesolítico y neolítico. El epipaleolítico creo que tiene que ver con el final del paleolítico, del primero. Después entra el mesolítico y finalmente el neolítico. Aclara a qué se refiere neolítico, cuáles son las características del neolítico, por qué se habla de la neolitización en diferentes puntos, en diferentes lugares del mundo, pero enfatiza en Europa el fenómeno de los megalitismos, los monumentos de piedra que hay regados en Europa, que son parte del Paleolítico, y el capítulo 6 que tiene que ver con el advenimiento de la metalurgia y el fin de la prehistoria. Este capítulo 6 trata las edades de los metales, como son el calcolítico, explica qué es el calcolítico, porque hasta donde tenía entendido yo, tenía que ver con edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Pero la edad de cobre, creo que es la primera, cobre, bronce, bueno, la edad de cobre se suele denominar como calcolítico. Y porque no solo se maneja el bronce, sino que también todavía se sigue manejando la piedra, o sea, la piedra, entonces por eso calcolítico. Eh, pero bueno, finalmente le habla de la edad de bronce, de cómo se empiezan a hacer las aleaciones de este metal, del cobre y el estaño, para sacar bronce, y finalmente de la edad de hierro. Es muy cortico este capítulo número 6, pero es una introducción muy completa a la prehistoria. Entonces, me parece que es un libro muy genial, que hay que leerlo, ¿sí? O sea, si les apasiona y si les interesa la temática de la prehistoria, es muy completo. Eh, pero como todo libro, sigue abriendo el apetito, ¿no? Uno quiere saber mucho más de estos libros. Entonces, bueno, creo que ya no es nada más lo que tengo por decir de este libro. Eh, Se los recomiendo muchísimo, léanlo si les gusta la prehistoria y si les gusta, bueno, si les gusta la prehistoria y la prehistoria europea, pues es un libro muy completo para eso. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.